Informe RCR Meridiano, segunda edición. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR Meridiano en su segunda edición. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, por en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos. La Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, informó este viernes que se reunió con la misión exploratoria de la Unión Europea que visitó Caracas, a quienes les aseguró que no claudicará frente al régimen de Maduro. No vamos a caer en el chantaje y la extorsión de la claudicación, y se lo dijimos a la Unión Europea, señaló en rueda de prensa. En primer lugar, Venezuela es un país que se desintegra en todos los planos, a nivel de su territorio, a nivel de sus instituciones y a nivel de la población. Por lo tanto, ya no podemos hablar de un país que perdió la democracia, sino que ya hemos perdido y no existe la república, y lo que está en proceso de disolución es la nación. Eso es lo que hoy ocurre. Y en un contexto en el cual un conglomerado criminal, cuya cara visible o más visible en Venezuela es Nicolás Maduro, nos ha declarado la guerra a los ciudadanos. Tiene una fachada ideológica, sus aliados del Foro de Sao Paulo, tiene un soporte geopolítico en el cual activamente están involucrados otros países y otros regímenes, como el caso de Cuba, de Rusia, de Irán, de China y de Turquía. Por otro lado, Machado desestimó las elecciones regionales y municipales convocadas para el 21 de noviembre. Si este proceso busca la estabilización, nosotros trabajamos en la desestabilización de la tiranía, afirmó. ¿Qué significa el uno? Se reconoce un CNE híbrido que fue nombrado por una asamblea ilegítima que también se reconoce. Y por cierto, se reconocería entonces todo el paquete de las leyes del Estado comunal que buscan acabar con la Venezuela federal y el Estado descentralizado y la democracia representativa. Y en tercer lugar, estaría llevando al país hacia lo que algunos buscan, que es una ruta de estabilización en la cual el siguiente paso sería, vamos a un referendo revocatorio o vamos a reconocer o asumir el próximo evento electoral que se viene en 2024, aceptando que la tiranía permanece en el poder hasta entonces. Por su parte, José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo Pernalete, subrayó que las denuncias que interpusieron contra el exministro de Comunicaciones del régimen, Ernesto Villegas, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez por la publicación de una versión falsa sobre la muerte de su hijo, tampoco ha tenido respuesta en el país. Dieron unas declaraciones a nivel internacional dando una falsa exposición de los supuestos hechos y de la forma en que murió Juan Pablo, ¿verdad? Lo que va en contra de las leyes, porque ellos no son los encargados de realizar la acción penal, sino el Ministerio Público, y es el que se encarga de dar a conocer, ¿verdad? Ese es el deber ser de cómo sucedieron los hechos. Ellos no, ellos trataron de poner esa matriz para desviar las investigaciones del Ministerio Público. Ellos están incurriendo allí en un delito, el cual deben hacer frente a la justicia. Entre tanto, el abogado defensor del periodista Roland Carreño, Joel García, consideró este viernes que el comunicador tiene menos posibilidades de quedar en libertad tras la detención del diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, ya que las acusaciones que relacionan con el financiamiento a grupos terroristas, pienso yo ahora que con lo que pasó con Freddy Guevara y el entorno del Partido Voluntad Popular, menos aún tendrá posibilidades de salir. Porque si Roland era supuesto financista de grupos terroristas, ahora estamos claros que esos grupos terroristas deben estar vinculados al Coqui y al Bampi, porque a Freddy Guevara lo están vinculando con ellos, dijo durante entrevista en una radio local.
En otras noticias, el economista Jesús Cacique indicó que la política de controles y las expropiaciones explican la ubicación de Venezuela en los últimos lugares del índice Dow Business del Banco Mundial y que coloca a nuestro país como una de las peores naciones para invertir en el planteo. Son 230 días y 20 procedimientos según el informe del Doing Business para establecer una unidad de negocio en Venezuela. Obviamente que ahí está el impacto de los controles, de las expropiaciones que efectuó el señor Giordani, que con este tema de las expropiaciones que se aprovechó el boom petrolero entre el 2004 y 2008 y el 2011 y 2014 para expropiar empresas, y aquí están las consecuencias que estamos atravesando todos los venezolanos. De hecho, hoy publicó Big Mac, el índice, el índice Big Mac, que es el índice de la hamburguesa, únicamente mide el precio de la hamburguesa, ¿verdad? Pero es un indicador para poder establecer tasas de cambio a futuro. Cacique aseguró que aplicar una nueva reconversión monetaria en medio de un ambiente de hiperinflación sería simple medida contable que no impediría el regreso de ceros que decidan eliminar al bolívar. Lo que sí le solicitamos al gobierno es que no haga lo mismo que en el 2018, que fue cuando estableció la reconversión monetaria. O sea, establecer una reconversión monetaria con un escenario hiperinflacionario, esto no tiene, de verdad no tiene valor agregado. O sea, lo que tiene es que controlar primero la hiperinflación y luego establecer la reconversión monetaria. Pero es una decisión política, porque ya observamos que la reconversión monetaria, los cinco ceros ya retornaron a la economía. Entonces, quitarle 6 ceros a la moneda, eso es eso es nada más un proceso contable, porque si tú continúas con los escenarios de hiperinflación, van a retornar otra vez, pueden retornar 2 ceros a breve plazo o a un corto plazo en la economía. En otras noticias, la encargada de negocios de Estados Unidos en Argentina, Mari Carlson, calificó el compromiso de la administración del presidente Joe Biden con los venezolanos. Carlson sostuvo este jueves en un encuentro con la representante diplomática del presidente interino Juan Guaidó en Argentina, Elisa Trota Gamus. La situación de Venezuela y de los migrantes venezolanos en Argentina requiere de nuestro compromiso. Hoy mantuvimos una gran reunión con Elisa Trota, representante de la Asamblea Nacional en Argentina, en la que reiteramos el compromiso de Estados Unidos con el pueblo venezolano, expresó la diplomática estadounidense en sus redes sociales. Pasamos al ámbito internacional. La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció este viernes la donación de más de 3 millones de vacunas Moderna. Una nueva donación de 3.5 millones de vacunas Moderna permitirá llegar a más colombianos vulnerables y a emigrantes venezolanos que escribieron en Twitter. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamento amplió hoy un reconocimiento de vacuna Moderna, autorizada actualmente en la Unión Europea a mayores de edad para adolescentes entre 12 y 17 años. La agencia estableció para este grupo de edad las mismas indicaciones que se restablece para los mayores de 18 años, es decir, administrar la vacuna en 2 dosis con un intervalo de 4 días o 4 semanas en la parte superior del brazo. En España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirmó que habrá tercera dosis de la vacuna para ello en la mano de la Unión Europea. Se han suscrito nuevos contratos con los laboratorios Pfizer y Moderna, aunque falta por terminar cuándo se va a inocular esas dosis de refuerzo. En declaraciones de la emisora de radio local, Darias aseguró que hay que seguir vacunando hasta llegar al 100% o estar cerca y seguir vacunando al resto de la humanidad porque nadie estará seguro. Por su parte, la Comunidad de Madrid criticó duramente el gobierno central que esté hablando de la tercera dosis si hay escasez de vacunas en la actualidad para completar de inmunizar a toda la población. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, indicó en las regiones se necesitan 3.500.000 dosis de vacunas para la población diana y que al día de hoy solamente cuenta con 400.000 dosis. Yo lo que le diría a la ministra es que antes de pensar en la tercera dosis, piense en la primera y en la segunda dosis
de los cientos, decenas de miles de madrileños que se encuentran sin su primera y su segunda dosis. Además, ahora lo podrá puntualizar mucho mejor el doctor Canora, que es un experto y que conoce muy bien todo lo que se está publicando a nivel mundial sobre la tercera dosis, puede puntualizarlo de manera importante. Yo creo que lo importante ahora es pensar en primera y segunda dosis, porque habrá que hacer estudios sobre inmunidad natural con gente que ha recibido la dosis de Pfizer y, por lo tanto, a día de hoy todavía no tenemos esa información. Por lo tanto, yo ahí le diría a la ministra que, bueno, y si quiere esa información, que lo haga en base a qué estudio, en base a qué trabajo, en base a qué proyecto, para poder conocerlo. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos donó este jueves a Honduras, bajo el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, 1.5 millones de vacunas contra el COVID-19 de Moderna, que se suman a los 1.8 millones de dosis recibidas el 27 de junio bajo el mismo mecanismo. Por su parte, el especialista en comunicación de la UNICEF en Honduras, Héctor Espinal, explicó que la meta es vacunar a 7 millones de hondureños. La meta es llegar a garantizar 14 millones de dosis para inmunizar 7 millones de hondureños. Hoy estamos recibiendo 1.5 millones de vacuna Moderna en el marco del sistema COVAX, que ha venido a respaldar la vacunación en Honduras y que nadie se quede atrás. Esta mañana en Honduras se está logrando acercarse a los 5 millones de dosis de vacuna. La meta del gobierno es aplicar vacunas en 14 millones de dosis e inmunizar a 7 millones de hondureños a partir de los 12 años de edad. En otras noticias, la exalcaldesa de San Salvador, Violeta Benjivar, en el periodo 2006-2009, y los exministros Carlos Cáceres Erlinda Handal, Hugo Flores y Calixto Mejía fueron capturados este jueves por la Policía Nacional Civil. Según lo denunció en Twitter la ex diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Nidia Díaz. Hace unos minutos, nuestra querida doctora Violeta Benjivar ha sido detenida por la Policía Civil, sin ninguna explicación. Del mismo modo, la compañera Erlinda Handal escribió al líder de la formación de izquierda. Por su parte, el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, indicó que los detenidos habrían participado en un desfalco de los recursos del Estado por el orden de los 300 millones de dólares. Estas personas contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño. En Chile, el presidente Sebastián Piñera prestó declaraciones ante la Fiscalía en el marco de una querella por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019. Confirmaron este jueves fuentes del gobierno. Piñera, en compañía de su abogado y desde su domicilio particular en la zona oriente de la capital chilena, prestó su testimonio al Ministerio Público durante esta semana, aunque no se supo el día de su declaración. Según informó el gobierno, Piñera concurrió ante la fiscal general y regional, Claudia Peribachi, para aportar toda la información pertinente y explicar todas las acciones tomadas en resguardo a las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto de estallido de violencia en 2019. Pasamos a economía. Este viernes el dólar de uso informal abrió en horas de la mañana en 4.011.743.46 bolívares, según la página en el paralelo de Venezuela, Dollar Today, en 4.130.032 bolívares, mientras que en el Banco Central de Venezuela se cotizaba de la moneda extranjera en 3.773.693.22. Los precios internacionales del petróleo perdían terreno en horas del mediodía. Por su parte, el economista y exdiputado opositor José Guerra resaltó este viernes que es indetenible la caída del bolívar ante el dólar. Guerra recordó que el Banco Central de Venezuela no tiene reservas para inyectar al mercado en medio de la hiperinflación. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $71.72 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba entre $73.60 el barril. Y ahora pasamos a la materia deportiva. Venezuela disputará por primera vez con 2 remeros en una competición olímpica. César Amaris y José Huipe representarán el tricolor a partir de este 23 de julio a las 7 de la noche, en doble par ligero.
Venezuela se encuentra en la Serie A junto a Italia, Portugal, Alemania, Uzbekistán y Tailandia. El primer y segundo lugar avanza a la semifinal A y B, mientras que la tercera posición pasa a repechaje. En otras noticias deportivas, luego de dejar el camino del Boca Juniors en Argentina por la vía de los penales en un partido polémico, el Atlético Mineiro del venezolano Jefferson Savarino se medirá al River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Galo encantará este cruce con la misión de demostrar que no fue casualidad su clasificación y olvidar así la situación extradeportiva que se vio envuelta en los octavos ante el Boca Juniors. Y así cerramos este compacto informativo. Los dejamos con más de su programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.